Desde el nuevo Auditorio Integral, llega a ustedes Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios, con el pastor Osvaldo Arias. Yo diré lo que dijo Jesucristo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre el tema poner a Dios en primer lugar. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. Mandamiento. Uno, para recordarles que nosotros ya tenemos en claro qué es un consejo, una sugerencia y un mandamiento. Los consejos y las sugerencias, nosotros tenemos el poder de aceptarlas o rechazarlas, pero Dios no da ni sugerencias ni consejos. Dios da mandamientos, digan. Así que hoy veremos que Dios demanda o pide que lo pongamos en el primer lugar siempre. Escuche bien, porque aquí está la respuesta del por qué no se da las oraciones, no se dan las cosas que hacemos. Ahora, nosotros en algún momento de nuestra vida ponemos o pensamos que ponemos a Dios en el primer lugar, pero no debe ser en ocasión, sino siempre debe de tener el primer lugar. El primer lugar es la prioridad. Y hay preguntas para nuestras vidas. ¿Cuál es el primer lugar? ¿Su empleo? ¿Su estudio? ¿Su hobby, entretenimiento? Porque nuestras prioridades son lo que nosotros ponemos primero y es lo que realmente indica que hay en nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Muchas veces dejamos de poner a Dios en el primer lugar y lo ponemos en un segundo lugar. Pero escuche, levante la mano. Diga: Señor, estoy atento. Si Dios no ocupa el primer lugar en su vida, en mi vida, Él nunca va a ocupar el segundo, ni el tercer, ni el cuarto lugar. Sencillamente Él no estará con nosotros. Se la pongo así de ejemplo. Alguien viene a ayudarme a bajar este púlpito y yo le digo: Zules, para que quede bien la medida, pero es simbólico. Zules, yo voy adelante porque voy a bajar la escalera y usted va detrás. Y Zules dice: no, yo voy adelante. Entonces yo le digo: entonces no lo hago. Entienda, cuando usted y yo no le damos el primer lugar a Dios, Dios sencillamente dice: hágalo solo, no lo acompaño. ¿Cuántos lo entendieron? No lo acompaño. He ahí la respuesta, el por qué no se da lo que se tiene que dar y lo que esperamos, porque a Dios lo queremos colocar donde. Por eso la idolatría tiene tanto éxito. Ponen a sus dioses en el rincón, lo ponen a veces hasta con los pies para arriba y cosas como esas. Ya después les cuento el por qué la gente le gusta tanto la idolatría y no servirle a Dios verdadero, pero nosotros parece que no hemos tenido en cuenta qué es poner a Dios en primer lugar. Usted tiene que salir de hoy y de esta enseñanza, y quienes nos van a ver en cualquier lugar del mundo, a entender: si no le damos a Dios el primer lugar,
Él no va a estar con nosotros. Dice, hágalo solo. Ahora voy a darle las razones. Una, Dios debe tener el primer lugar en todo. Diga. Y darle el primer lugar comienza cuando, o es por eso que debemos buscar primeramente su reino. Dice, busquen primero el reino de Dios. ¿Busquen primero qué? ¿Y qué es el reino de Dios? Por si acaso alguien duda, se llama iglesia. ¿Qué es el reino de Dios? Otra vez con ganas. ¿Qué es el reino de Dios? Busque primero la iglesia y las demás cosas vendrán por añadidura. No les dije que iba a estar. Yo sé, y voy a tocar un punto donde sé que para muchos es agua con sal, o sal en una herida o ají en los ojos. Y yo le dije a Dios, y ahí fue donde Dios me habló a través de ese predicador, pero también a nosotros nos predican. Nosotros teóricamente de labios decimos, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué hacemos? Le llevamos la contraria a Dios y le decimos, Dios, yo quiero primero las añadiduras y después tu reino. Dos, dentro de ese argumento debemos darnos primeramente a Dios. ¿Dónde está mi amada esposa Emilce Correa Escobar de Arias? En una ocasión una hermana, estábamos en un apretón duro económico, y una hermana mandó unos diezmos, y ella pues siempre ha llevado las cuentas, y entonces yo le dije con quien mandó los diezmos, llévele sus diezmos a la hermanita y dígale que Dios no está necesitado de sus diezmos, que Dios la necesita es a ella, o la quieres a ella, o que ella le debe servir a Dios. Y se llevó sus diezmos. Para los que creen que aquí lo importante es la plata, se equivocaron. No es la plata lo importante. El día que yo necesite plata, le digo a Abelardo que me enseñe a ser empresario, que sea socio, que me ponga alguna cosa, y salgo de esto del pastorado, porque el pastorado no es para hacer plata, el pastorado es para servirle a Dios. Así que si alguno de ustedes está llamado al pastorado que Dios apruebe, tiene que seguir el ejemplo de Zulis. ¿Cuántos años lleva Zulis? ¿30? Más o menos 30, y este servidor 45 años, y seguimos igual que ustedes en la lucha, dependiendo de Dios y recordando el Padre nuestro que dice, danos el pan de cada día. Entonces Dios nos quiere a nosotros. No vaya a pensar que vamos a impresionar a Dios con que no sé qué demos, qué hagamos por acá, por allá. Como cuando vi esta ciudad, hacían unas reuniones de mercado de pulgas, y era de llevar butacas de 3 patas, sillas de 3 patas, las cortinas que ya había quemado el sol, que para que otros lo compraran. Eso no se le da a Dios. Y se me vino el mundo encima, pero no me he retractado, porque a Dios se le da lo mejor. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ¿qué dice? Segunda a los Corintios 8:5 dice, y mejor todavía sobrepasaron nuestras más altas expectativas. Lo primero que hicieron fue dedicarse por entero al Señor, y luego se pusieron a nuestra disposición de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces se trata de una ofrenda. El apóstol Pablo escribe pidiendo una ofrenda, y él entendió que ellos primero se habían ofrendado a Dios, primero se dedicaron a Dios, primero pusieron a Dios en su mente, en su corazón, y luego ofrendaron. Porque es de la única manera que uno lo hace con gusto, con agrado. Por eso la gente que no tiene a Dios no puede entender cómo usted, pobre, necesitado, va y ofrenda, va y ayuda a otro, y dice, pero eso es de tontos. Eso no puede ser. Pero cuando nos hemos entregado a Dios, lo demás viene por. Y es que Dios, acuérdese, siempre pedirá lo primero. Cuando la gente le llevaba ovejas ciegas, cojas, enfermas y sacrificios así como
Como cuando usted trae un billete, la mitad de una serie y la otra mitad de la otra, en billete falso, una moneda toda dañada, una cosa, no, quédese con ella. No ofrende a Dios eso. Ni siquiera arrugue esos billetes y los arrugan y los ponen así, recontra arrugados, estírenlos, pónganlos bien bonitos, con agrado. Dele a Dios el primer lugar, y el que honra a Dios recibe honra del Señor. Dios debe tener el primer lugar en nuestra familia, y aquí está donde va a caer ají en los ojos y salen las heridas. Lucas capítulo 14 versículo 26 dice: ojo, el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. Y ve que la Biblia dice: vayan y hagan discípulos. Ni amiguitos, ni simpatizantes, ni visitas, hagan discípulos. Pero el Señor, cuando alguien dice yo quiero ser discípulo, dice: mire, si primero está su papá, devuélvase. Si primero está su mamá, devuélvase. Si primero está su primo, devuélvase, comadre, el que sea. Lo dice claramente la palabra de Dios. Enójese, diga lo que quiera, pero primero está. Y ustedes dirán: yo sentía ya, algunos le ponen en el espíritu. Yo sentía que algunos decían: pero entonces tengo a mi hijo enfermo y tengo que dejarlo allí e irme para la iglesia. Si usted va a la iglesia, de pronto va a encontrar que Dios sane a su hijo, porque usted no es médico. Y si es médico, sígalo atendiendo. Pero si no es médico, déjenlo en las manos de Dios y vaya a clamar a Dios para que haga un milagro en la vida de su hijo. Pero muchas veces ponemos a Dios en segundo lugar después de nuestra familia. Por ejemplo, ya lo hemos hablado, si viene un familiar a visitarnos y no nos reunimos porque tenemos que atender a nuestra familia, con eso estamos demostrando que nuestra familia tiene el primer lugar y después Dios. Levante la mano derecha. Y a Dios, ayúdame a entender esta verdad. Aquí está el ejemplo. Jesús no dejó de hacer lo que estaba haciendo por ir a recibir a su familia. Y mire lo que la Biblia dice. Mateo capítulo 12 versículo 46 al 50. Escogí el lenguaje para nuevos, para principiantes. Dice: mientras Jesús seguía hablando con la gente, su madre y sus hermanos, ¿quiénes? Otra vez, ¿quiénes? Llegaron donde él estaba y lo esperaban afuera, pues querían hablar con él. Entonces alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él le preguntó: ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Jesús señaló entonces a todos sus discípulos y les dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, ese es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. El Señor rompió ese libro de urbanidad de Carreño, le pasó por encima. Y está en contra de nosotros los que estamos aquí, porque nosotros somos muy aferrados y muy dependientes y pero muy atentos a la familia natural. Y ojo, que la Biblia no está diciendo que nos portemos mal, sino que le demos el primer lugar a Dios y luego allá.
Eso quiere decir que la fiesta del padre, en lugar de arrancar usted con el sancocho del padre, de la madre, del tío, de la madrina, se viene a la iglesia primero y después dice, le hacemos el sancocho. O deje que los muertos entierren a sus muertos, lenguaje, deje que los inconversos arranquen a hacer y luego usted llegue a ayudar. Pero no ponga primero el sancocho de su familia que a Dios. ¿Están aquí? Jesús no dejó de seguir predicando para salir corriendo a recibir a su familia, porque Jesús desde los 12 años tenía en mente de que el Padre tiene el primer lugar. Diga, hijo, ¿por qué nos hiciste eso? No era que era un adolescente rebelde, es que él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esta parte yo de Señor, yo no quiero hablarla. Esto que les voy a leer. Si nuestro hijo se enfermó y ya no vamos a las reuniones por estar cuidando a nuestro hijo, ¿quién está ocupando el primer lugar en nuestra vida? No es Dios, es nuestro hijo. Debemos amar a nuestros hijos, pero no son ellos el primer lugar, sino Dios. Abraham amaba a su hijo, pero Dios se lo pidió y él se lo entregó. ¿Cuántos de nosotros haríamos esto? No está diciendo que el hijo hay que llevarlo al hospital para que lo atiendan y usted por venirse a culto lo deje morir. No. Está diciendo que el niño necesitó ir al hospital. ¿Qué hace usted mirándolo allá? ¿Qué hace usted en la puerta afuera? ¿Qué hace allí? Si el médico le dice, nosotros le avisamos, nosotros a veces somos caprichosos y nos quedamos allá recogiendo bacterias, problemas, enfermedades, cuando no podemos hacer nada por el enfermo. ¿O no? ¿O no? ¿Y usted qué? 24 horas cuidando a no sé quién allá. ¿Y usted sabe algo de, aunque sea ponerle un paño de agua tibia o fría en la frente? No. ¿Y entonces? Si ponemos a Dios en el primer lugar, no va a ser difícil. Pero si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, nos va a ser muy difícil. Otra, si tenemos cosas que hacer en nuestra casa, lavar, planchar, Lucas el capítulo 10 versículo 38 nos habla de Marta y María. Aquí hay muchas Martas y Martos que piensan que los corotos, que las ollas, que lo de la casa es más importante que venir a la iglesia. Porque esa era la idea de Marta, y Marta estaba tan equivocada que el Señor le dijo, mire, usted está aturdida. Así dice una versión, usted está aturdida. Y aturdida es cuando hay una explosión y uno no sabe dónde está. Está aturdida y con muchas cosas allí. María estaba sentada a los pies del Señor escuchando la palabra. Por eso a quien le dijo y la reprendió, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, no fue a María, fue a Marta. Porque cuando vienen las crisis, los problemas y las dificultades, usted no ha escuchado la palabra que debía de escuchar, y entonces va a hacer falta, y el Espíritu Santo va a recordar las palabras que han sido leídas, oídas, aprendidas. En ese momento nos va a traer la promesa de Dios para traer respuesta a nuestra vida. Diga, yo les he enseñado a ustedes que cuando tienen que tomar decisiones entre las cosas de Dios y las del mundo, se vayan por el lado de Dios. Amén. No sé si de apellido Tiroso. Tenemos aquí ejemplos de trabajos. Cuando un trabajo lo saca a usted de la iglesia, no es Dios el que le dio ese trabajo. Y ahí es donde se pone a prueba la fe. Me estaba preguntando Alexander,
bueno, ¿por qué situaciones tan difíciles? Porque Dios está tratando con nosotros como iglesia para que le aprendamos a creer. Por eso. Y aquí viene otra. Cuando de pronto por coincidencia usted quiere que su hijo sea deportista, futbolista, ¿cómo se llama lo de Sebastián? Tenis y como el otro, lo que sea. Justo el día de entrenamiento, jueves. Justo el día de partido, domingo. Justo el día tal. ¿Y por qué no otro día? ¿Por qué tiene que ser ese día? ¿Por qué? ¿Por qué se inventaron los centros comerciales los mayores días de trabajo y de actividad del domingo? Para sacar a la gente de la iglesia. Y los que no se van para el centro comercial, entonces le inventaron la ciclovía. Y dele con eso y cualquier cosa con tal de sacar a la gente de la iglesia. Y por eso tenemos hasta súper recontra magistrados prefiriendo que hayan marihuaneros y borrachos ocupando los parques y todo eso, que ocuparse de la familia, que ocuparse de los niños, que ocuparse, porque es gente que todo tiene en la cabeza, todo lo que usted puede pensar, todo tiene en la cabeza, menos a Dios. Y ese es el resultado de una nación que día a día se está hundiendo. Si se corrompe la sal, si los jueces y los que van a hacer justicia están en ese pensamiento, en esa actitud, ¿qué esperamos el resto? Un juez, fueron un par de homosexuales a pedirle en adopción un hijo, un niño, y le dijo: ¿quién le dijo que ustedes son los de los derechos? Los derechos son los de los niños de tener padres, no de ustedes de tener hijos, porque estamos volteando y poniendo todo al revés, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, y como iglesia estamos con los brazos cruzados y tenemos que poner a Dios en el primer lugar si queremos que nuestras vidas estén guardadas por Él. Padre, que nos ayude. No hay nada es más importante que Dios. Por eso debemos amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Y alguien dirá: corazón, alma y mente no es lo mismo. Bueno, según Dios no. Mateo 22:37, que ya lo oímos. En ningún otro texto, escuche bien, en ninguna otra parte de la Biblia se dice que debemos de amar a nuestra familia o nuestro trabajo o nuestros hijos o nuestro esposo. No. Debemos de amar a nuestros hijos con todo el alma, con toda la mente y el corazón. No dice. Debemos de amar nuestro trabajo, tampoco lo dice. Debemos de amar los quehaceres de la casa, tampoco. Nunca se nos dice que amar a Dios, decimos rápidamente, sobre todas las cosas. ¿Cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento? No lo sabemos. Nos falta ponerlo en práctica. Ningún texto de la Biblia dice ame a Dios, o más bien ame a sus hijos, a su trabajo, lo que sea, con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. Solamente se refiere este texto a Dios. Muchas veces somos como los hombres de Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, que dice: iban por el camino cuando alguien les dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Toda la gente entusiasmada. Y mire, el Señor Jesucristo lo amo. Yo amo a Dios y Él lo sabe que amo a Dios y lo admiro. El Señor no había servido para evangelizar en estas épocas, porque se vuelve, seguramente vuelve atrás a mirarlo y le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, te seguiré porque estaba pensando, yo creo que la bolsa que lleva Judas tiene bastante dinero, y el Señor le daba dinero a sus discípulos, y el Señor daba ofrendas, y el Señor le daba comida a los pobres. ¿Sabían eso? Eso no lo saben muchos reverendos. Solamente piden.
Es que la iglesia está para ayudar al que necesite, y esta iglesia, el día que Dios nos dé el equilibrio, va a tener un fondo para ayudar a los necesitados, porque eso lo enseña la palabra de Dios. Eso lo enseña. Y él entonces le pone justo el baldado de agua de recién sacada de la nevera y le dice: mire, las zorras son más ricas y las aves son más ricos, yo no tengo donde recostar la cabeza. Sigue el Señor. Al otro le dijo: sígueme. Ya no fue, el primero era ofrecido y el otro fue invitado. Sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Yo me enojé con el Señor como todo. Y el Señor: pero ¿cómo así que el otro tenía para ir a enterrar el hijo al papá, que es sagrado de ver? ¿Cómo le vas a decir que no? Y yo discutía con el Señor. Bueno, la ignorancia es atrevida, porque lo que pasa es que los buenos hijos esperaban en la casa hasta que se murieran los papás. Entonces le estaba diciendo: Señor, mi padre yo creo que va a durar por ahí otros cuantos años. Cuando él se muera y lo hayamos enterrado, entonces yo seré tu discípulo. Y el Señor le dijo: no me sirve. Les dije que iba a estar pesado. ¿Estuvieron advertidos? Los que nos están mirando estuvieron advertidos también, o los que nos van a mirar. Ay, mi Dios. Otro afirmó, todo entusiasta: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Todos ellos dijeron: primero tenemos que hacer tal cosa para después seguir a Jesús. Pero Jesús, el Señor, no lo aceptó, porque primero es Dios. Hoy es decisivo. Si me he hecho entender, levanten la mano, y si no, de una vez vamos a contratar otro predicador para que venga y les enseñe la palabra. ¿Me he hecho entender que Dios es lo primero? Amén. Ahora, ¿Dios es injusto? No es injusto. ¿Usted cree que Dios nos va a invitar al fracaso? ¿Nos va a invitar a que nuestra familia esté patas arriba? ¿Nos va a invitar? Nunca, jamás. Si cada cosa la ponemos en su lugar, va a funcionar mejor. Yo le he dicho aquí, y lo tengo ahí en el corazón. Mire, había gente de ustedes que venían juiciosos los jueves y fueron sacando la mano. Y luego venían los domingos seguido. Pero ahora pareciera esto que fuera club, no iglesia. Ustedes, muchos, vienen a veces cuando no sé si emocionalmente están bien o están mal emocionalmente, o cometen un pecado que yo también lo cometí, si me queda tiempo. Al Señor no se le sirve si nos queda tiempo. Al Señor se le sirve porque le damos el tiempo que a Él le corresponde. Así que hemos visto que Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Si Él no tiene el primer lugar en nuestra vida, no le podemos agradar. No estará con nosotros. Dejemos el segundo lugar para las otras cosas. Dios tiene el primer lugar siempre, aún sobre nuestra familia, comida, bebida, vestir. Me acordaba, esta mañana, escuchando al pastor que oímos al principio. Yo pertenecí a una iglesia bien legalista. La mayor parte de predicaciones era hacia el vestuario. Y las hermanas oían. Y entonces pues les queda como esa doble conciencia. La iglesia al principio era prohibida que una mujer viniera con pantalón. Esa mujer no entraba al reino de los cielos. Y a la iglesia venían con falda larga, pero por la calle andaban en pantalones. Y una vez me encuentro a una, y yo creo que oró, suplicó que la tierra se abriera y se la tragara. No hallaba qué hacer.
No me podía ni siquiera saludar del susto. Algunas venían, pastor, que mire, que si esto, que si aquello. Le mire, usted tiene un espejo grande en su casa. Casi todas tienen espejo grande, mediano y cargan uno en el bolso. Si algún día usted necesita un espejo para desbararse, hacer alguna cosa, corra donde una señora que ahí esté el espejo. Eso no puede faltar aguja e hilo y cualquier otra cosa, pero un espejo no falta. Mire, sencillo. ¿A quién es necesario agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Cuántos creen que a Dios? Eso es. Párese frente al espejo y diga, Señor, me he visto para ti. Y listo. ¿A quién le rinde cuentas usted en su asistencia a la iglesia? ¿A Dios o a mí? ¿Seguro? ¿A quién? ¿Cuántos de ustedes han dicho voy a ir porque si no, cuando me encuentre al pastor, no se preocupen por mí? No se preocupen. Es lo mínimo que deben de hacer. Yo soy el que me tengo que preocupar por ustedes, porque dice la Biblia, como quienes han de dar cuenta delante de Dios por vuestras almas. Y ahí es donde a veces se pone difícil para mí. Pero yo quisiera tener un poco de nietos, no hijos espirituales, sino nietos. Y es que los abuelos todos son alcahuetes. Lo que nunca le permitieron hacer a los hijos, a los nietos sí. Zules, usted no entiende de eso. Uno se las da de bravucón, musarañas, que no sé qué, que por acá. Los nietos lo cogen y le dan media vuelta. Y uno termina cediendo a eso. Entonces yo quisiera ser abuelo de ustedes para dejarlo que haga lo que quiera, no predicarles, no preguntarle a Dios nada. ¿Qué tengo que predicar? No, entonces yo leería libros de mensajes positivos, les enseñaría cómo triunfar, como tantas cosas que enseñan y que he oído mensajes y gente que escribe libros y se han hecho populares, pastores que les han prometido a las iglesias, aquí nunca se hablará de pecado y cosas como esas. Pero aquí sí toca hablar lo que Dios mande que se hable. Y yo les voy a decir algo, también yo he pecado porque es pecado, es una ofensa. Piense los que estamos casados, que nosotros llegamos a almorzar y nuestras esposas les sirven la comida a los perritos, al gato, a los pájaros, si hay, bueno, a los animalitos si hay, luego entonces a los niños, luego a todos y por último a usted. ¿Cómo se siente, Señor? Dice, gracias a Dios, aquí me dan, ¿cuál lugar? ¿Qué lugar le dan? El último lugar. Lo que nosotros consideramos importante, atendemos. Así que no lo hemos hecho aquí, y si lo hemos hecho una vez, no lo hemos hecho dos veces. Vamos a correr nuestras sillas y de rodillas le vamos a pedir perdón a Dios, porque todos hemos pecado poniendo cosas en primer lugar antes que a Dios. Todos hemos ofendido a Dios. Y les voy a decir, eso ha trancado la respuesta a nuestra situación económica, a nuestros problemas personales, al crecimiento de la iglesia, porque Dios dice, ¿cómo voy a mandar gente allá si no me enseñan? No los enseñan a que me honren, a que me den el primer lugar. Pónganse de pie, corran su silla. No todos, alguien puede tener impedimento, pero si no tiene impedimento, pongámonos de rodillas y pidámosle perdón a Dios. En sus palabras, dígale, Señor, yo he pecado. Pero el verdadero arrepentimiento está en reconocer y en tomar una medida. Yo le dije a Dios, Señor, muchas veces sin darme cuenta, te quito del primer lugar y te pongo en un segundo o en un tercer lugar.
pero nunca me había preocupado. Ahora sí, porque sé que cuando el Señor no tiene el primer lugar en mi vida, Él se aparta de mí. Me deja que luche solo, me deja que lo haga a mi manera. Y generalmente nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia. Cuando no estamos de acuerdo nos apartamos y decimos, hágalo sola o hágalo solo. Pues esto de alguna manera lo heredamos de Dios. Padre Celestial, yo pido perdón, Señor, porque no una ni dos, sino muchas veces no te he dado el primer lugar en mi vida, Señor. Y hoy, junto con tus hijos, a quienes has, Señor, comprado a precio de sangre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque a veces hasta por cosas insignificantes que no valen la pena, Señor, te hemos puesto en el segundo, en el tercer o en el cuarto lugar. Señor de los cielos, perdónanos por favor y ayúdanos para que tu Espíritu Santo, Señor, continúe tratando con nosotros y no recuerde, Señor, que tú eres real. Tú vas a guardar nuestras familias, Señor. Tú vas a proveer, Dios, porque hay promesas en tu palabra, Señor, y tú no mientes. Señor, en algunas ocasiones lo haces a tu manera y no a la nuestra. Y nosotros nos enojamos porque no haces las cosas a nuestra manera, Dios. Nos olvidamos que tú eres Dios, que tú eres el que mandas, que tú eres el que gobiernas. Dios de los cielos, de todo corazón te pedimos, Señor, hoy nos perdones. Señor, yo sé que todo lo hemos hecho, Dios. Ojalá pudiera quedarme de pie, Señor, y decir que yo no lo he hecho. Pero también, Señor, hemos, Señor, aprendido esta verdad, que debemos de amarte y servirte, y que debemos de ponerte en el primer lugar en todo lo que hagamos, a donde vayamos. Tú eres el dueño, tú eres el Señor, y por eso nos pides que te demos el primer lugar. Digan conmigo: Padre Celestial, como iglesia te pedimos que nos perdones, porque hemos hecho programas y cosas que no hemos preguntado si estás tomando el primer lugar, si es para honra y gloria tuya. Te pedimos perdón y vamos a cambiar nuestra actitud, porque necesitamos de tu ayuda, de tu respaldo, que tú obres en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.